Gracias amigos y amigas de toda la República Dominicana. Voz para el Cambio ya está con ustedes listo en este día 2 de junio del año 2023. Muchas noticias como siempre. Encantados nosotros de iniciar esta parte de Voz para el Cambio con Alfonso Torres Ulloa, ya el que tan activo en las redes tiene que estar ya conectado. Ayer hubo una información cayendo la tarde que en cierta medida debe producir satisfacción en el equipo de Voz para el Cambio, que ha estado trabajando de manera permanente el tema que tiene que ver con la educación. En la semana a veces se produce más de un programa en este espacio tratado por académicos de la más alta preparación en el país. Y ayer, a través de una emisora local, se hizo contacto con el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores y él dio lo que definió como una primicia, porque todavía el país no tenía esa noticia, de que el próximo martes a las 3 de la tarde el presidente de la República, Luis Abinader, va a recibir una comisión de la Asociación Dominicana de Profesores donde se va a tratar de manera principal la agenda que tiene propuesta la ADP, la iniciativa que habían anunciado que iban a salir a las calles a hacer reclamos, y tomaríamos todos nosotros que, por ejemplo, ese reclamo de que se le aumente a los profesores pensionados que tienen un salario miserable sea aumentado y que los puntos que pueden conciliarse se resuelvan de tal forma de que no haya razón para que un gremio tan importante como este esté regularmente en las calles haciendo los mismos planteamientos. Ya tenemos ahí a Alfonso Torres Ulloa, a quien abrimos la plataforma para que él se exprese en el sentido que le plazca. Adelante, Alfonso. Saludos, Juan Francisco, saludos país, saludos mundo. Escuché su comentario. Yo siempre he sido de la opinión que un ministro representa al gobierno en su ramo. Lo propio en cada provincia representa al presidente de la República, la gobernadora o el gobernador. Y entonces el presidente delega funciones en un sector determinado en el ministro del ramo. El presidente tiene que despachar con el ministro. No es que el presidente no escuche a los ciudadanos, a los sindicatos y todo eso. Pienso que sí. Hay un momento en que los ministros se muestran incompetentes, incapaces de entender una dinámica social, gremial, sectorial, productivo o productiva, y entonces un sector determinado acude al presidente, quiere que el presidente lo escuche. Ante una situación así, el presidente, el que sea, debe hablar con su ministro, con el ministro a cargo, y resolver desde ahí, discutir con el ministro. Pero siempre hay tosudez en los ministros. Si el presidente de la República, no me refiero a Luis Abinader, al que sea, tiene más control de la función pública y de las personas que designó para asumir una responsabilidad en su nombre y representación,
simplemente despacha con el ministro y si este demuestra incompetencia en función de los lineamientos del gobierno, que lo quite y ponga uno que pueda hacer las cosas. No es posible que el ministro de Agricultura no pueda entenderse con los agrónomos y que entonces el presidente tenga que reunirse con los agrónomos. La agenda de un presidente es muy ocupada. Tiene que atender temas internacionales, temas nacionales, locales, sectoriales, de seguridad nacional, en fin. Pero bueno, si él puede recibir a los profesores, que los reciba, ¿verdad? Porque no hay de otro. Pero ahí dejo ese tema, Juan Francisco. Mire, carajo, el tiempo se va rápido. Este jueves empezó ayer la temporada ciclónica. Los organismos encargados de monitorear estos fenómenos dicen que será una temporada normal. Habrán algunos fenómenos. Ya se forma una segunda depresión tropical. Ayer presentamos, bueno, no aquí en el programa, pero le compartimos a usted torrenciales aguaceros de más de 22 minutos en Valverde Mao, y aquello fue hasta el punto que el Canal Mayor se desbordó y produjo daño en algunas escuelas, en algunas infraestructuras físicas, ¿no? Así es que los efectos del cambio climático cada día más se van a ver y habrán prolongada sequía y habrá determinado momento en que habrá mucha lluvia y habrá inundaciones. Con la sequía vienen los fuegos de bosque y esto, ¿no? Con las inundaciones o con la lluvia prolongada vienen las inundaciones y ambos polos son extremos porque el cambio del clima nos lleva a esos polos, a esos puntos contrarios. Prolongada sequía y grandes aguaceros, intensos aguaceros, prolongados aguaceros que entonces provocan o producen inundaciones. Ojalá y que la temporada de aquí ya a noviembre, al 30 de noviembre, estamos hablando de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 6 meses completos que abarca esta temporada ciclónica, como se le llama. Ojalá que no produzca mucho daño en la República Dominicana. Naturalmente, para una gran sequía es preferible mucha lluvia, porque las lluvias apagan su daño y apagan los fuegos. Bueno, pero eso que vimos anoche, Alfonso, por la televisión, hace suponer que son decenas, si no cientos de personas donde transcurrió ese río caudaloso por dentro de la ciudad. Mucha gente no pudo dormir en su cama porque se vio que el agua estaba a una altura considerable de la casa y eso implica de que los daños hoy son mayores en esa zona donde hubo ese desbordamiento. Si la lluvia paga su daño, a mí me parece que hay daños que son incobrables, porque pienso yo, donde hay, por ejemplo, en esa dirección una oficina de lo que sea, un consultorio médico, una oficina de abogados, que se le dañaron los expedientes, que se metió el agua, ahí hay daños que no son recuperables. Y yo realmente la naturaleza nadie la puede controlar. No sé si fue que en algunos casos hay gente que construyó donde no debió construir, pero lo que uno vio anoche en la televisión daba miedo. Yo le coloqué a usted un video ayer tardecita, ya casi entrando la noche, o entrando la noche, porque fue después que usted pasó por aquí, lo que ocurrió en Valverde Mao. Ciudadanos con un motor grande eran arrastrados en plena calle y vehículos que el agua lo tambaleaba, porque no era mucha agua y con una fuerte corriente, en plena ciudad, calles asfaltadas. Yo oí uno que dijo, fulano, ayúdale, porque el agua estaba arrastrando a un señor con un motor 125. Es un motor grande. Pero bueno, el cambio climático es una realidad, está ahí.
Los países grandes, los países más industrializados, que son los que más contaminan, porque son los que más dióxido de carbono emiten a la atmósfera, son los que menos contribuyen a evitar o a evadir o a enfrentar esta situación. Y por supuesto que usted le puede dejar a países pobres que tienen que estar tumbando los árboles para hacer carbón. Caso de Haití, y como Haití otros más. O el caso nuestro, que vienen muchos desaprensivos y empiezan a quemar los bosques. O políticos que por hacer oposición le prenden fuego a una montaña. Porque todos los incendios de febrero y marzo no fueron casuales. Uno que otro pudo ser casual. Hubo mucho que había manos criminales. Entre ellas manos de políticos. Porque aquí tienen una manera de hacer oposición que es increíble. Eduquen al ciudadano en términos políticos, de sus ofertas políticas, su propuesta programática. Claro, háganse creíbles, porque lo que ustedes ofrecen en una campaña, cúmplanlo si llegan al poder, sea el poder ejecutivo, al Congreso Nacional o a una alcaldía. Pero tenemos políticos sin palabras. Entonces después quieren hacer oposición haciendo daño al conjunto de los ciudadanos y a la propia nación. Pero bueno, cosa verede, don Juan Francisco, de nuestra política criolla, ¿verdad? Así es, Alfonso. Es muy triste la situación de nosotros como nación. Y mucha gente con nombre público, estudiado en las grandes universidades del mundo, que todavía no hacen conciencia de patria. No tienen, porque uno no se imagina que una persona se siente a planificar un crimen ecológico, quemar el bosque, destruir el río, cuando este país, por el camino que va, bueno, hace un par de semanas teníamos la mano en la cabeza que pensábamos que iba a dejar de llegar agua a las casas, porque el nivel se bajó tanto en las presas que ya nosotros comenzábamos a preocuparnos. Hay que imaginarse unas semanas sin agua en una casa, sobre todo el que no tiene capacidad para comprar y almacenar en una, ¿cómo que se llama esto? No tiene un tinaco, no tiene una construcción de esta moderna que se hacen para preservar el agua. Es una situación incómoda. Y eso que Alfonso dice, que yo estoy de acuerdo, que sí hubo gente con poder político y económico que estuvo ligado a esas barbaridades. Pero desgraciadamente es una pena que la vara larga de la ley no haya podido llegar hasta ella. ¿Por qué hay que politizar lo político, Juan Francisco? Recuerda el sabotaje en el aeropuerto, tan pronto este gobierno se instaló en el 2020. Y si usted y yo sabemos lo que pasó en el aeropuerto, ¿cómo es que los organismos de seguridad no lo iban a saber? Donde hay cámara. Que apagaron la cámara, que cortaron el cable. ¿Quién lo cortó? ¿Quién estaba ahí? Porque tiene que estar la cámara, los videos de quienes estaban en esa oficina o en ese espacio físico donde cortaron la cámara o cortaron el cable. Y si no, usted tenga que recoger. No le diga inecto, no le diga inecto a esa gente. No, no es que son inectos. Le falta voluntad, le falta autoridad. Simplemente eso, Juan Francisco. El que gobierna tiene que gobernar y gobernar para el bien, gobernar para la grande mayoría, gobernar para la nación. Pero que sea un compromiso, que todo el que aspira hace ese compromiso con el pueblo, de que él va a ir a cambiarle la desgracia que tiene actual por la que él le está ofreciendo en el futuro. Que no se quejen cuando este pueblo haga un pique y empiece a tomar la justicia en sus manos y a ejecutar gente en la calle. Porque no lo hará usted, no lo haré yo, pero en un momento dado, gente del pueblo lo va a hacer, Juan Francisco. Porque es que venimos acumulando tantos hechos irresponsables que llega un momento en que la gente dice, estoy harta, y entonces salen a la calle a ejecutar. Más temprano que tarde tiene que aparecer esto. Que usted y yo no lo veamos, bueno, es posible,
Pero carajo, lo mucho, Juan Francisco, en Dajabón siempre dijeron, hasta Dios lo ve. Pues mire que yo aunque tenga que agacharme, quisiera verlo. Ah, ¿estás de acuerdo conmigo? Qué bueno. Juan Francisco, nos llegó el tiempo de este espacio, de este segmento, pero sin embargo quiero anotar que en la República Dominicana, en lo que va de año, 26 mujeres asesinadas por expareja o por su pareja. Ahora en el mes de mayo, 7 feminicidios. Y observe que acaban de ocurrir 2 hechos trágicos en Atomayor. El accidente del vehículo o de la guagua con los estudiantes. Y ahora 2 carajos a la vela asesinan a 2 muchachas. Una de 20 y otra de 22 años. Juan Francisco, la fuerza productiva está en la juventud. Estas 2 muchachas de 22 años, asesinadas por otros muchachos de igual edad, con menos de 30. Estamos acabando con la fuerza productiva y la fuerza reproductiva, porque esas 2 muchachas deberían entregarle al país 4 o 5 muchachos. Ya vamos para allá, ya vamos. Así que, nada, Juan Francisco. Pero mire. Bueno, Alfonso, me está llamando el invitado de esta parte, que ya está listo, y a nuestros seguidores que busquen lápiz y papel, que luego viene Marino El Sevilla a tratar temas trascendentes con nosotros. Muchas gracias, Juan Francisco. Lo dejo con Marino El Sevilla ahí. Buen día y buen fin de semana. Vamos a la primera pausa.